Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Carlos López y especialista en derivados y aquí estoy para ah, en esta primera sesión del mes para hacer una introducción y una explicación de los aspectos más básicos de las opciones bueno, de los mercados de derivados. Sin embargo, la verdad es que podéis ver en mi canal de YouTube bueno, pues un montón de seminarios que he ido poniendo a lo largo del tiempo en sesiones anteriores y me gustaría un poco darle un perfil diferente a esta sesión, ¿no? Donde vamos a tratar de trabajar no solo la parte conceptual, que estoy seguro que muchos de vosotros os habéis inscrito en este webinar con el objetivo de tener todo el proceso de iniciación a los derivados lo más claros posible y sobre todo entender cuáles son las estrategias básicas. Bueno, un poco os voy a explicar un poco las tres partes del webinar. Por un lado, voy a hacer primero una introducción explicando qué es un futuro, qué es una opción, qué son contratos de opciones call y cuáles son los contratos y qué son los contratos de opciones put. Voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, bueno, lo más sencillo posible. Uh, y después vamos a entrar en una dinámica con temas que tienen mucho que ver con las opciones, como la volatilidad, el tiempo y, bueno, y lo que es el dibujo de las estrategias básicas, ¿no? También veremos un poquito por encima las griegas, sobre todo porque mi interés es que un poco avancéis en todo el proceso de aprendizaje. Por un lado, voy a contar los aspectos fundamentales y básicos y luego os voy a dar herramientas para que podáis vosotros mismos poder leer artículos donde podáis entender cuáles son las griegas, cuáles son los conceptos de the money, in the money, bueno, todo lo que son las variables que estaréis ya algunos de vosotros acostumbrados a escuchar y que tal vez no tengáis muy claro, ¿no? Y finalmente, en el último tramo de la sesión, vamos a abrir el turno a preguntas. Bueno, está abierto, es decir, vosotros podéis escribir a través de la aplicación las preguntas que queráis. Lo que sí voy a hacer es reservar el tramo final de la presentación para responder a todas las preguntas. Lo que sí podéis hacer es escribirlas en el momento que aparezcan, porque yo lo que haré será retornar a ese momento, ¿no? Bueno, dicho esto, es decir, cuando hablamos de derivados hablamos de futuros y opciones, ¿no? El primer concepto y probablemente el que tenéis más claro es que es un contrato de futuros, ¿no? Que no es otra cosa que un acuerdo entre dos partes por los cuales se pacta el compromiso de entregar un determinado producto, en realidad es una compra-venta, en una fecha futura fijada y a un precio acordado hoy, ¿no? ¿Qué es lo que influye aquí? Bueno, pues lo que influye es el tiempo. Aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Que he puesto, ¿no? Dinero y al final acciones, o dinero y al final del paso del tiempo de las hojas del calendario una casa. Bueno, esto es para que un poco lo entendáis. Al final, un contrato de futuro sobre un índice o sobre un activo independiente, sobre acciones de Telefónica o BBVA bueno, o cualquier activo que coticie o sobre el SP o sobre el Eurostoxx, lo que supone es que llegamos a un acuerdo, decimos, oye, yo tomo el compromiso de comprar este índice o este activo, estas acciones correspondientes, ¿no? El, a una fecha futura, normalmente en los mercados organizados la fecha es del vencimiento, es el tercer viernes de cada mes, ¿no? Y lo que hago ahora para poder tener el derecho a ejercitar es que pongo una garantía. Por un lado está el comprador de ese contrato, de ese activo, y por otro lado está el vendedor. Entonces, lo que hace la Cámara de Compensación es tomar una garantía para, bueno, de alguna manera garantizar el buen fin de la operación y que las fluctuaciones intermedias que se produzcan puedan ser compensadas con retiradas o aportaciones en el efectivo, según uno vaya perdiendo en su posición o ganando, ¿no? Ese es conceptualmente lo que es un contrato de futuros. Luego vamos a ver la parte de dibujos, cuando vamos a explicar qué es la compra del futuro o venta del futuro y qué es la compra o venta de opciones, ¿no? Como el futuro probablemente, es decir, es la parte que tenéis, bueno, más sencilla de entender, y aunque luego volveremos un poco a explicarlo gráficamente, ¿no? Vamos a ver qué son las opciones call. Las opciones call o opciones de compra no son otra cosa, y permitidme que voy a sacar aquí un pequeño puntero para recalcar, digamos, cuáles son la parte más importante a recordar, ¿no?
Por un lado tenemos el comprador y por el otro lado tenemos el vendedor. Es decir, los mercados derivados, y habréis leído, y si no lo habréis leído, os lo digo ahora, son mercados de suma cero. Es decir, todo lo que gana uno lo pierde otro y todo lo que pierde otro lo gana uno. Es decir, el resultado cómputo final con todos los partícipes del mundo mundial del mercado resulta que suma cero, bueno, menos comisiones, que es el broker que se queda con esos pequeños trocitos de las migajas de la tarta cuando se reparte, ¿no? Bien, las opciones de call, las opciones call, o que son opciones de compra, es decir, es muy importante diferenciar. El comprador, ¿qué es lo que tiene? El comprador, hay un vínculo directo entre comprador y derecho, es decir, el comprador tiene derecho a ejercitar su derecho de compra y el vendedor siempre va a tener la obligación. Con lo cual ya encontramos una diferencia clara. En las opciones de compra call, el derecho siempre está en el comprador y la obligación está en el vendedor. ¿Y cuál es el derecho que tiene el comprador? Bueno, pues el derecho que tiene el comprador es a comprar el activo subyacente, que puede ser un índice o acciones o cualquier otro activo, a un precio de ejercicio, es decir, se pacta el precio en el momento de la compra o venta del contrato, ¿vale? Y en una fecha de vencimiento futura. ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que garantiza la operación? A cambio del pago de una prima. ¿Qué hace el vendedor? El vendedor tiene la obligación de vender el activo de ese subyacente elegido que se va a transferir a un precio de ejercicio, que es el mismo precio de ejercicio que tiene el comprador, en una fecha de vencimiento futura y a cambio del cobro de una prima. Eso es conceptualmente lo que es los derechos y obligaciones de un comprador o vendedor de opciones call, que son opciones de compra. ¿Vale? Vamos a ver ahora un ejemplo, que es una call comprada. Este es el dibujo de una call comprada. Como veis aquí, es decir, el máximo riesgo del comprador de la opción es la prima que paga y el beneficio estará condicionado, empezará a subir desde ese precio de ejercicio A sería el precio de ejercicio o el precio que pactamos al que vamos a comprar o vender o el activo, es decir, cómo se comportaría el perfil de riesgo o perfil de rentabilidad del comprador de la opción call. Ese sería un poco el dibujo en el que estaríamos entendiendo qué es lo que le pasa a un comprador de opciones call, donde estas curvas deberíamos decir que son las curvas con el paso del tiempo. Si veis la fecha más alejada en este caso, es decir, un 21 de noviembre, y la fecha más, digamos, más cercana a la fecha actual sería, bueno, en este caso además, bueno, coincide que es un 4 de octubre, aunque este es un 4 de octubre del 2016, ¿no? Vale, digamos que esta es la posición de la curva del perfil de rentabilidad, riesgo de un comprador de opción call en una fecha, digamos, en la fecha que se ejecuta la operación. La verde lo que nos está diciendo es cuál sería el perfil de riesgo, rentabilidad-riesgo del comprador de esa opción call en una fecha futura. En este caso le hemos dejado un paso de un mes, el 3 de noviembre. Y finalmente, es decir, tenemos, es decir, en la línea roja que un 18 de noviembre, es decir, mes y medio después, veríamos aquí cuál es el perfil de riesgo-rentabilidad de cuál es el de un comprador de una opción. Normalmente cuando veis curvas dentro de las opciones, lo que nos está diciendo cuál es la evolución de esa curva hasta llegar a la posición de vencimiento, que es la línea, por un lado, el máximo riesgo que tenemos, que es la prima que pagamos, porque es el máximo riesgo que podemos asumir cuando compramos una opción, ¿vale? Y el perfil de riesgo que se da en caso de movimiento del mercado. Obviamente, si el mercado, este es un ejemplo, llegase al vencimiento por debajo de 100, que es el precio de ejercicio de esta opción, que coincide con el vértice, bueno, pues perderíamos todo el valor de la prima. ¿Por qué? Pues porque el activo ha bajado de valor. Y si el mercado se moviese hacia la derecha, pues nuestro perfil de riesgo se iría moviendo de dos maneras. Por un lado dentro del gráfico y por otro lado dentro del tiempo. ¿Vale? Para que podamos entender un poquito mejor este criterio, si vamos a poner un ejemplo que es muy fácil de asimilar, ¿no? ¿Qué es la compra de una opción call? Bueno, lo podemos ver
y nos va a ser fácil entenderlo cuando decimos, bueno, vamos a pensar en un activo físico que puede ser una casa, ¿no? Cuando queremos comprar una casa, lo primero que hacemos es, bueno, buscar la casa que queremos y pactamos un precio que vamos a pagar por ese activo, por esa casa, ¿no? Y cuando lo vamos a pagar en una fecha futura. En esa fecha futura, digamos, en la que vamos a firmar el contrato definitivo de compra-venta, ¿vale? Con lo cual, lo que hacemos es firmar un contrato por el que pagamos una prima. De alguna manera, esa prima lo que nos sirve es para garantizarnos el derecho. Es decir, como hemos pagado una prima, tenemos el derecho a comprar ese activo en la fecha que decidimos que vamos a firmar ese contrato de compra-venta. ¿Qué es lo que pasa en el medio? Lo que pasa es tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando llega el momento final, el tiempo de final de o antes de que llegue ese momento de ejecución, de firma del contrato, decimos, oye, ejecutamos, llamamos al vendedor y decimos, oye, quiero ejecutar el compromiso de comprar este activo que hemos pactado, que hemos pactado en un contrato previo donde yo te he pagado una prima. Bien, cuando ejecutamos el compromiso y pagamos el valor del activo, lo que estamos haciendo es ejercitar la opción de compra call, ¿vale? Y esta sería un poco esa decisión. Nuestro máximo riesgo, lo más que podemos perder sería la prima que estamos pagando y la rentabilidad va a venir dada por el perfil. Todo lo que se rentabilice por encima del valor del activo, es decir, lo que nos estaría dando ese perfil de beneficio o de riesgo-beneficio, ¿vale? Si nos vamos a lo que, bueno, se han pasado a decir, obviamente, es decir, vender una opción call es la posición inversa, ¿no? De comprar una opción, call, ¿no? Si el perfil de la opción de compra call hemos visto que el eje paralelo de máximo riesgo estaba en la parte negativa, es decir, estaba en este caso por debajo del -4, bueno, pues la operación de call, el que está vendiendo la call tiene la posición contraria, es la posición inversa, con lo cual en este caso el vendedor de la opción call, en caso de que el activo baje de valor, lo que tendrá es un beneficio, pero su máximo beneficio está limitado a lo que es el valor de la prima. Y su perfil de riesgo cuando si el activo subiese, todo lo que pierde, todo lo que gana el comprador lo pierde el vendedor. Estamos hablando de un mercado de suma cero. Cuando llegamos aquí, ahora vamos a ver el concepto conceptualmente, lo que es una opción de venta put. Una opción de venta put, y esta es ligeramente más compleja, pero aún así es bastante sencilla de entender, ¿no? Las opciones de venta, que son las opciones put. El comprador de una opción put posee el derecho, vamos a utilizar nuestro marcador amarillo, es decir, comprador, derecho. El comprador de la opción posee derecho, como estamos hablando de opciones de venta, a vender el activo al precio de ejercicio en la fecha de vencimiento a cambio del pago de una prima. Esta parte del texto es idéntica para calls y para puts, compradas o vendidas. ¿Qué es lo que le pasa al vendedor? El vendedor lo que tiene es la obligación. Siempre en el mercado de derivados, el vendedor tiene obligación y el comprador tiene derecho. ¿Y cuál es su derecho en este caso? Es decir, como estamos vendiendo una opción de venta put y uno tiene la obligación, lo que tiene es el derecho es a comprar el activo subyacente al precio de ejercicio en la fecha de vencimiento por el cambio, por el tema de, bueno, por el pago o por la percepción de una prima. Paga el comprador, recibe la prima el vendedor. Vamos a borrar, un momento aquí, borramos y volvemos a ponernos en el modelo ratón. Bien. Para que entendáis un poco el concepto de lo que es venta de put, hay una manera bastante sencilla de entenderlo, ¿vale? Y os lo voy a explicar ahora mismo, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos un activo. Ese activo que tenemos puede ser unas acciones o puede ser una casa. Con lo cual nosotros queremos preservar el valor de esa casa. ¿Qué hacemos para preservar el valor de esa casa? Bueno, queremos cubrir el riesgo. Es decir, queremos estar seguros de mantener el valor. ¿Y cómo estamos seguros de mantener el valor de la casa? Bueno, comprando un seguro por si acaso baja el valor del activo, es decir, se me quema la casa, ¿vale?
En este escenario, sí, tenemos que entender claramente lo que es una opción put. En realidad, una opción put es para entenderlo, sería una especie de compra de seguro para preservar el valor. Y fíjese en un detalle. ¿Pero quién es el vendedor? El vendedor es la compañía de seguros. Los vendedores de puts, digamos las compañías de seguros, son vendedoras sistemáticas de opciones put contra los seguros de sus casas, de sus coches, de sus negocios. ¿Qué es lo que se garantiza el vendedor de opciones put? Lo que se está garantizando es que si hay el valor de ese activo individual que ha asegurado, si se quema, él va a pagar la cantidad total. Y su manera de ganar dinero, es decir, tengo que vender tantos seguros porque es muy probable que no se me quemen todas las casas a la vez. Con lo cual, lo que hace es diversificar vendiendo seguros en diferentes tipos de activos, ¿no? Pero conceptualmente, esto es lo que sería un comprador de opción put, el que compra un seguro, y un vendedor, la compañía de seguros que está vendiendo el seguro al comprador del seguro. Para verlo desde el punto de vista gráfico, ¿no? Esta sería una put comprada, ¿no? Donde adquirimos el derecho a vender el activo. Cuando adquirimos el derecho a vender el activo, lo que estamos diciendo es, yo elegí un precio de ejercicio, que es el valor con el que, bueno, mi casa está valorada hoy o mi activo está hoy valorado, que es el precio de ejercicio A, que aparece aquí. ¿Y qué significa eso? Que si se me quemase la casa, mi máximo riesgo sería la prima que estoy pagando, porque la compañía de seguros vendría y me pagaría el valor de ese activo, el valor de esa casa. Pero, ¿qué ocurriría si si la casa se quema y no vale nada? La compañía de seguros lo que tendría que hacer es pagarnos el valor de ese activo dependiendo del punto donde esté el mercado en este caso, ¿vale? Es decir, en el caso de una casa, bueno, pues lo que quede, digamos, de ese incendio, ¿no? ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué este perfil de riesgo es así? Porque de alguna manera, es decir, lo que estamos garantizando es que si compramos una opción put, estamos garantizándonos el valor de ese activo. Con lo cual, en caso de cualquier incidente, es decir, la compañía de seguros nos pagaría el valor de ese activo y nosotros tendríamos una situación de beneficio en el sentido de que estaríamos cubriendo el riesgo del valor del activo. ¿Vale? Bien. Una vez explicado así, veamos a ver qué es lo que le pasa al comprador y al vendedor de una opción put. Este sería el perfil de un comprador de una opción put. Es lo mismo, pero en este caso la pendiente es hacia la izquierda, es decir, la curva de nuestro riesgo, digamos, estaría de nuestro máximo riesgo sería la prima que estamos pagando, pero la cubra del riesgo que estamos cubriendo es la línea azul esta, la línea azul que forma un paralelepípedo, por decirlo de alguna manera, es una línea recta con pendiente y ángulo de 45 grados, ¿vale? Como veis aquí, el valor más lejano sería esa línea recta, esta línea que estamos aquí, que son rectas, no las curvas, sino la recta, el 21 de noviembre, y una vez más, los tres colores nos estarían indicando cuál es el perfil de riesgo antes del vencimiento de ese activo, es decir, durante la vida de ese activo. Hay que entender que, aunque yo he puesto el ejemplo, obviamente, de una casa, es decir, los activos de los que estamos hablando en temas de opciones fluctúan todos los días, es decir, todos los días cambian de valoración. Si existiese de alguna manera un mercado líquido y cotizado del valor de las casas, podríamos encontrar que nuestra casa valiese cada día algo diferente. ¿Dependiendo de qué? Bueno, pues dependiendo de diferentes factores, dependiendo de los planes urbanísticos, dependiendo de los vecinos, dependiendo del tiempo, dependiendo de la propia calidad de los activos desde luego, de la demanda y de la oferta, ¿vale? Entonces nos encontraríamos que el perfil de riesgo de la opción put, el primero sería la línea morada, es decir, ese sería el perfil de riesgo el día que hacemos la operación. La verde sería el perfil de riesgo, en este caso, pues como 30 días después de haber ejecutado la operación. Obviamente, con el paso del tiempo vamos perdiendo valor porque la probabilidad de que pase un evento de alguna manera es menor porque pasa menos tiempo. Esto es lo que se llama conceptualmente la teta, ¿vale? La línea roja es una línea mucho más aproximada a la línea de vencimiento porque faltan menos días para que llegue el vencimiento y más alejada de la fecha actual. Y finalmente la línea
azul nos está diciendo, bueno, pues lo que ha pasado en el vencimiento, y este es el perfil de riesgo. Máxima pérdida está marcada por esta línea, es decir, que es la prima que estamos pagando por cubrir el riesgo de caída del activo. O sea, de alguna manera, todo lo que perderíamos por el propio valor del activo, es decir, lo recuperaríamos por el valor de nuestra opción de compra put. Obviamente, es decir, lo que nos está dejando el mercado dar es la posibilidad de que, a pesar de que no tengamos un activo, a pesar de que no tengamos esta casa, nos dediquemos a comprar seguros de incendio de todas las casas del mundo, y nuestro riesgo está en la probabilidad de que las casas se quemen o no se quemen, ¿vale? Pero conceptualmente creo que así es mucho más fácil llegar a ese criterio. Y veamos cuál es la posición de venta, es decir, si este es un comprador de opción put, el vendedor, perdón, estaba aquí, me he saltado una diapositiva, que sería el vendedor de la opción. Bueno, mira, aquí tengo un ejemplo y vamos a coger y vamos a sacar este gráfico, ¿no? Aquí tenemos un cuadro de resumen donde podemos ver el comprador de la opción call, este es el perfil de riesgo, la call vendida es justo la inversa de la call comprada, la put comprada, este es el perfil, digamos, cobertura hacia la izquierda en caso de que el mercado caiga o el valor del activo baje, y la put vendida es justo el otro lado, es decir, es la compañía de seguros, ¿no? Que lo que piensa es que nunca va a bajar el valor aquí porque en cualquiera de los casos tiene vendido tal cantidad de seguros a diferentes personas en sitios diferentes, que lo que hace es de alguna manera con todas las primas que ingresa poder pagar el caso hipotético de que a alguien se le queme la casa, ¿vale? Bien, una vez que hemos llegado a eso, vamos a contar cosas. Vamos a hacer un dibujo, ¿no? Vamos primero a hacer un dibujo. Vamos a ver. Un dibujo. Disculpadme, vamos a ver qué. Bien. Bueno, esta hoja de cálculo es la hoja de cálculo que yo utilizo para poder explicarles, es decir, bueno, cómo funciona el mercado, ¿vale? Entonces, para que entiendan, aquí tenemos puestos los vencimientos, ¿vale? Aquí tenemos un determinado precio, obviamente, es decir, para hacer una valoración, si nos vamos a la página de eBroker, podemos, eBroker, aquí tenemos el Eurostoxx, tenemos opciones de octubre, vamos a ver opciones pues de diciembre, ¿no? Y vemos que el mercado, sí, está marcando un nivel en 3.581 y tiene una volatilidad del 12,34, que son tres cosas que necesito. Necesito el tiempo, necesito la volatilidad y necesito el nivel de subyacente. Con esos tres datos nos vamos a nuestra hoja de cálculo, decimos el mercado que tenemos aquí es 3.581, ¿vale? Aquí tenemos varios vencimientos y tenemos que en diciembre, bueno, la volatilidad, perdón, que hemos dicho, la volatilidad tenemos un 12,34, ¿no? La volatilidad es un 12,6, bueno, 12,34. Vamos a poner la misma para calls y puts. En las series at the money es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Vale? Entonces decimos, bueno, vamos a quitar estas opciones que tenemos compradas y vendidas aquí y vamos un poco a que vean el dibujo. ¿Ven? No tengo nada, ¿no? No tenemos nada, el gráfico está blanco, ¿vale? ¿Qué es comprar un futuro? Si nos ponemos aquí, simplemente tenemos que poner 1. Y ese es el perfil de riesgo. Si el mercado sube, ganamos, y si el mercado baja, perdemos. ¿Qué es lo que ocurre cuando vendemos un futuro? Lo que nos pasa un futuro es justo lo contrario. Cuando el mercado cae, ganamos, y cuando el mercado sube, perdemos, ¿vale? Esa es... así es como funcionan los futuros. Bien, vamos a ver cómo funcionan las opciones call. Estamos hablando aquí del tercer vencimiento, que es octubre 20, o sea, octubre, noviembre, diciembre. Estamos hablando de este nivel, de este vencimiento, el tercer vencimiento. Hemos puesto 20 de diciembre, no recuerdo cuál es el tercer viernes del mes de diciembre, pero 20, será alrededor del 20, ¿vale? Y decimos, bueno, ¿qué pasa si yo compro, es decir, el mercado tras 3.580? Vamos a poner, bueno, una call 3.600. Decimos, ¿qué pasa si compramos una opción call? Pues este es el perfil de riesgo, que es un poco el que habíamos, aquí lo podemos ver más gráfico, ¿vale? O más claro, ¿no? Este es el perfil de riesgo que teníamos en una opción call. Nuestro máximo riesgo es la prima que estamos pagando,
¿vale? Si nos vamos aquí y estamos pagando una prima de 70 puntos, lo que nos está diciendo es que nuestro máximo riesgo son 70 puntos. Sabéis que el factor multiplicador de las opciones del Eurostoxx, por ejemplo, bueno, va a depender de cada mercado, es decir, son 10, con lo cual, si compro una opción, es decir, voy a mover mi riesgo, o sea, voy a pagar 700 euros por esa opción comprada. Pero, ¿qué ocurre si la vendo? Si la vendo, lo que tengo es la posición invertida. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos visto lo que es una opción, pero vamos a ver qué es lo que es una opción put, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de una opción call, vamos a poner una opción put. Esto es una opción put. Si nos vamos al gráfico, aquí, aquí tenemos la opción put que hemos comprado. Es decir, nuestro máximo riesgo es la prima que hemos pagado y con todo lo que baje el mercado, es decir, vamos a recibir dinero. ¿Cuánto vamos a recibir? Si se dan cuenta de un detalle, es decir, como hemos pagado 90 puntos por esa opción put, no empezaremos a ganar hasta que el mercado sobre el nivel 3600 esté esos 90,35 puntos por debajo. Aquí entramos en dos conceptos muy importantes, que es el valor temporal y el valor intrínseco, ¿no? Justo ahora después vamos a explicar, ¿no? Sin embargo, si ponemos aquí -1, es decir, vendemos la opción put, vemos que el gráfico tiene la posición invertida. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Los puntos de prima son los mismos, es decir, hay un comprador y un vendedor y el precio de esa opción, es decir, es el mismo para el que compra que para el que vende, ¿no? Si nos vamos a la página web de broker, es decir, y vemos aquí esta opción, ¿no? Decimos, la compramos, aquí solamente tendríamos que meter, bueno, no se puede porque el mercado está cerrado ahora mismo, ¿no? ¿Vale? Pero aquí veríamos el valor teórico de la opción, la volatilidad a la que se está cruzando, el valor intrínseco, el valor temporal, bueno, y todas las variables que nos estarían incidiendo cuál es el valor de esta determinada opción, ¿no? Y solamente habría que decidir comprarla o venderla, ¿no? Y aquí tendríamos en este lado, en demanda y oferta, cuáles serían los precios a los que tendríamos que ejecutar la opción, ¿vale? Lo mismo en el caso de las opciones put, o sea, eso no cambia nada. Si os dais cuenta de un detalle, como el mercado está a 3.581, veis que la opción 3.600 call es más barata que la opción 3.600 put. Eso tiene que ver porque hay para definir el valor de las opciones tiene dos componentes, ¿no? Tiene el valor temporal y el valor intrínseco, que vamos a explicarlo de una manera bastante sencilla, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver en este caso, en este ejemplo determinado que tenemos la opción call. En todo caso, voy a aumentar un poquito el gráfico, esto para poderlo ver un poquito mejor. Vale, bien. Bien, vemos que el valor es de 90.35. Estamos vendiendo una opción put, ¿vale? Y por esto ingresamos 90.35. Entonces, lo que nos interesa es saber cuál es el punto de equilibrio, es decir, cuál es ese punto, cuál es el punto, digamos, de donde nos cruzaría con el eje de las X, que no es otro, como este ángulo siempre va a ser 45 grados, ¿no? Bueno, y son cosas de matemáticas muy sencillas, ¿no? ¿Veis ese punto ahí? ¿Veis esto? Si lo marco ahí, dice point 3600 value 90,35 en el dibujo, ¿vale? Si nos vamos aquí, vemos que es en 3.525 sería 15,35, ¿no? Es algo tan sencillo como esto, sí. A 3.600. Fíjense en la barra de fórmulas, ¿vale? Le resto 90,35. Vamos a escribirlo a mano para que lo vean más claro. 90.35. Lo que me está diciendo es que ese es el punto de cruce, es decir, el punto de cruce aquí exactamente de esa opción, ves 9,65. Ese 9,65, es decir, es sobre el nivel 3500. Si veis Series 1.3500 value 965. Quiere decir que nuestro punto de equilibrio en vencimiento, donde empezaremos a ganar dinero, es ese 3.509,65, que no es otro que restarle al 3.690,35.
¿Cuál es el sentido o significado de este tema? Vamos a hablar de dos conceptos, del valor intrínseco y el valor temporal. Entonces, cuando hablamos de valor intrínseco y valor temporal, tenemos que considerar una cosa. Tenemos que considerar dónde está el mercado. 3.581. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Estamos comprando una put 3.600. Es decir, lo que estamos diciendo es que yo, vendiendo, es decir, la put, es decir, yo tengo el derecho a comprar el activo a 3.600 a pesar de que el mercado está a 3.581. Entonces debemos considerar o podemos componer el valor de la prima en dos conceptos, el valor intrínseco y el valor temporal. ¿Qué le ocurre a la put 3.600? La put 3.600 está por encima del 3.581. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si evaluamos cuál es esos 90,35 puntos que tiene de valor la opción en el momento que lo compramos y lo que nos pasaría en vencimientos, es decir, nos tiene que servir para evaluar qué parte del componente de ese precio es valor intrínseco y qué parte de ese precio es valor temporal. ¿Qué le ocurre a nuestra opción 3.600? Que el mercado está por debajo, 3.581. Con lo cual, la put 3.600 lo que tiene es valor intrínseco. ¿Vale? Es decir, ¿qué le ocurriría en el caso, por ejemplo, del comprador de la opción put? Que tendría el mismo concepto de valor intrínseco. ¿Por qué? Porque el precio de ejercicio está por encima del valor temporal. ¿Qué le ocurriría si en lugar de esa call 3.600 la ponemos una 3.400? Que esa opción call, es decir, lo que tiene es valor temporal. Es decir, como el precio del subyacente, en este caso 3.400, está por debajo del precio de ejercicio, es decir, el 100% del componente de la opción es valor temporal. ¿Qué le ocurriría a un comprador de opción call? Que lo que tendríamos aquí es valor intrínseco. Es decir, el valor intrínseco de la opción está marcado porque en el caso de una opción call, el precio de ejercicio, que es 3.400, está por debajo del precio del subyacente. Si calculamos la diferencia, voy a calcularla aquí, entre 3.581 menos 3.400, el valor son 181 puntos. Es decir, esta opción comprada in the money tiene 181 puntos de valor intrínseco, porque es la diferencia entre el precio del subyacente y el precio de ejercicio, es decir, del strike, ¿no? Que son 189 puntos. Es decir, tiene un precio de incertidumbre que es 209. ¿Y cuál es el valor temporal? El valor temporal será la diferencia entre 209 y 181. Es decir, tendríamos 28,17 puntos de valor temporal y 181 puntos de valor intrínseco. Si nos vamos al caso y ponemos el ejemplo de la put que estábamos poniendo, para que veáis un poco la diferencia, aquí estaríamos hablando de una cosa, esos puntos que aquí aparecen positivos, en realidad, es decir, de esos, en este caso no, es que en este caso es diferente. En este caso, al estar fuera el dinero, tendríamos que poner, esos 28 puntos son puramente valor temporal, ¿no? Porque el valor del strike está por debajo del precio de ejercicio. Si ponemos aquí ese 3.600 que habíamos puesto originalmente, es decir, le ponemos el in the money, es decir, el precio de ejercicio por encima del precio del subyacente, y nos vamos a hacer este cálculo. Aquí ya serían 3.581 menos 3.600. ¿Quién me está diciendo esto? Es decir, que de los puntos del valor de los 90,35 puntos, 19 son valor intrínseco. ¿Y cuál es el valor temporal? El valor temporal será la diferencia entre los 90,35, y en ese caso voy a sumar, y los
19. Es decir, tendríamos 71,35 puntos. Es decir, tendríamos un valor temporal de 71,35 puntos contra un valor intrínseco, es decir, la diferencia entre subyacente y strike de 19 puntos. Bueno, este es un concepto que parece que es un poco complejo, pero realmente es sencillo. De todos modos, os aconsejo que entréis en la página web de cientoonfutures.com, para aquellos que habéis repetido, es decir, lo podéis ver, y dentro de la parte de academia, donde pone el libro de opciones, me parece que está aquí en la parte de griegas. Bueno, aparte de explicar las griegas, es una página, bueno, donde, es decir, hablamos de lo que es estar in the money, de lo que es estar at the money y de lo que está out of the money. In the money es dentro del dinero, at the money es en el dinero y OTM, out of the money, es fuera del dinero. Aquí hacemos esa explicación que parece enrevesada, pero que en el fondo, es decir, va a ser sencilla cuando seáis capaces un poco de asimilar conceptualmente precio, ejercicio y subyacente, ¿no? Y aquí está, bueno, es explicado ese mismo concepto, ¿vale? Bien, como punto final vamos a hacer un repaso general lo que es la delta, la gamma, la teta, la vega y la rho. Es decir, para todos aquellos que empezáis ahora a iniciaros dentro del mundo de los derivados, me gustaría que leyeseis esto, porque es que si no lo leéis vais a estar perdidos en lo que significa el riesgo en las opciones, ¿vale? Bueno, una vez dicho eso, quiero que cuando lleguéis aquí a esta página y veáis el concepto de delta, hoy no vamos a entrar en estos detalles, pero conceptualmente, simplemente para que se os quede pues, un poco la idea, la delta nos indica cómo se mueve el precio de una opción en relación al movimiento del subyacente. La gamma sería la aceleración y nos indica cómo se mueve la delta, es decir, indica el cambio de la delta de una opción en relación con la variación del precio del subyacente. La teta es lo que nos mide, es el cambio esperado en el precio de la opción cuando disminuye el tiempo que para el vencimiento, es decir, según pasan los días. Por eso son esas curvas que os he dibujado anteriormente. La vega lo que nos indica es cómo se mueve el precio de una opción cuando varía la volatilidad, y la rho lo que nos indica es cómo se mueve el precio de una opción según varía la tasa de tipo de interés. Y ahora no estamos viendo eso exactamente, ¿vale? Bueno, como no quiero decir, no vamos a entrar en todos los detalles porque vamos a tener 2 sesiones más durante este mes donde vamos a profundizar en esos conceptos. Aquí podéis leer los conceptos claves, ¿no? Pero sí me interesaría decir un poco para que veáis pues un poco la habilidad de poder hacer estrategias sencillas, ¿no? Cuando nos vamos un poco al mercado, ¿no? Y vamos a tomarnos de aquí, por ejemplo, estamos aquí en estas opciones. Es decir, bueno, un tema interesante que quiero comentaros, ¿eh? Es decir, vamos a ver, nos vamos a opciones. Quiero que veáis un poco un efecto de una cosa, bueno, entretenida. Recientemente hay acontecimientos en España vinculado a el intento de independencia de una de las regiones o una de las comunidades en España, y entonces eso genera incertidumbre económica, ¿no? Entonces quiero que veáis dos factores. Aquí veis volatilidad at the money 18.23, volatilidad at the money del Eurostoxx 9.82. Esto está indicando el perfil de riesgo, es decir, es mucho más arriesgado hoy por hoy invertir en España. ¿Por qué? Porque hay incertidumbres. Sin embargo, en el Eurostoxx es mucho menos arriesgado porque tenemos menos incertidumbres, tenemos una volatilidad del 9.82, ¿no? Pero quiero que veáis un concepto muy interesante y vamos a aprovechar, aunque esto es simplemente como dato, es decir, pero que nos sirve para hacer una evaluación. Nos vamos a ir a nuestra calculadora de opciones y os voy a explicar un poco una utilidad de eso. Vamos a suponer un mercado 3.581, es decir, hemos visto que vamos a suponer que el Eurostoxx y el IBEX es lo mismo y no vamos a pensar que uno vale 10.000 y otro vale otra cosa. Vamos a pensar que cuál sería el precio del Eurostoxx con los niveles de volatilidad del IBEX, ¿no? Nos vamos a ir vamos a irnos a este punto, al primer vencimiento, porque esos datos que hemos sacado son del primer vencimiento, y vamos a poner 9.82 en las calls y 9.82 en las puts.
¿vale? Entonces, en lugar de hacer una opción del tercer vencimiento, vamos a hacer una opción del primer vencimiento, ¿vale? Vamos a rebajarla por aquí, se nos ha ido, vale. Entonces, esta opción valdría 38,87. ¿En qué condiciones? Estamos hablando de volatilidad del 9,8, 9,8. Vamos a ver es decir, si le subimos la volatilidad, estábamos hablando de niveles de 18 de volatilidad en el IBEX, con lo cual si subiese 9 puntos la volatilidad, vamos a ver cómo variaría este precio, ¿no? Y vemos que el precio... Ah, no, es que ese precio no se mueve, se ha cambiado la curva, disculpad. Vamos a ver, ese precio no se mueve. Vamos a subirlo aquí. Se mueve en otra parte de la hoja, pero no quiero tocar ese punto ahora mismo. 18 de volatilidad. Perdón, 18, esto es una burrada. Está haciendo cálculos, ¿eh? Ah, estamos poniendo la put, disculpadme, ¿eh? Vamos a poner aquí otros 18. 62. Hemos pasado de un valor de 38 a un valor de 62, ¿no? Esto es importante que lo concibamos, es decir, en un caso de cambios de escenarios de volatilidad, y eso tiene que ver con la Vega, que lo explicaremos otro día, y algunos de vosotros que hayáis seguido mis explicaciones lo habéis podido ver, estoy seguro, ¿no? Es decir, la volatilidad es uno de los elementos más importantes en las estrategias con opciones, ¿no? Y entonces merece la pena leer los artículos o la puntualización de la Vega, ¿no? Bueno, vamos a pensar en una idea, ¿no? Una idea, es decir, de estrategia, ¿no? De estrategia práctica, ¿no? Si yo compro, es decir, el mercado está a 3.581, vamos a pensar, vamos a irnos a un tercer vencimiento, porque el primer vencimiento, es decir, los números son más pequeños y el gráfico está preparado un poco pues para mezclar posiciones y eso, ¿no? Entonces, nos vamos a ir al tercer vencimiento y en lugar de comprar una opción put, vamos a comprar una opción call. Vamos a pensar, ¿eh? Es una idea. Pero en lugar de comprar una opción call strike 3600, vamos a poner que vamos a poner una call 3550, ¿no? Ligeramente por debajo del mercado, 98 puntos. Y podemos decir en un momento determinado, ¿no? Es decir, bueno, esta call es muy cara, pagar, por poneros un ejemplo, 980 euros por una call a vencimiento del mes de diciembre, con una volatilidad del 12, es decir, bueno, pues es muy cara, ¿vale? Y decimos, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces decimos, oye, si estamos en una volatilidad del, del 12%, ¿no? Las expectativas de que el mercado se mueva y demás, es decir, bueno, voy a vender una opción call. Y dice, bueno, pero ¿qué opción call vendo? Y digo, bueno, para saber qué opción o call vendo, y digo, bueno, me voy a la calculadora de volatilidad. Y digo, bueno, el mercado está a 3.581, ¿vale? Tenemos una volatilidad, bueno, pues del 12,25, ¿vale? Es decir, y quiero hacer una opción pues a un mes vista y me dices, bueno, pues está clarísimo, si tú tienes el mercado está a 3.581, si yo divido, me voy aquí, la volatilidad por la raíz cuadrada de 252, que eso es, bueno, que eso es la definición, que podéis ver el artículo donde lo explico en la página web, es decir, y quiero saber cuánto va a valer, con qué probabilidad voy a poder vender una opción que el mercado no alcance ese nivel, ¿no? El nivel que yo digo que puede alcanzar, ¿no? Y digo, no, lo quiero saber a 22 sesiones, ¿no? Que es un mes. Dice, bueno, pues el mercado se va a mover un 3,6%. ¿Cómo se calcula esto? Si cogemos y dividimos la volatilidad, es decir, 12,25 entre la raíz cuadrada de 252 y multiplicamos por la raíz cuadrada de 22, que son el número de sesiones que quedan hasta el vencimiento, lo que nos está diciendo por definición la desviación típica o la standard deviation, ¿no? La desviación estándar es que
con un 68% de probabilidad el mercado se va a mover a un mes más o menos 130 puntos, es decir, se va a mover desde el 3.581 hasta el 3.711 o por debajo al 3.411, al 3.451. Vamos a pensar que somos alcista porque hemos comprado esa primera opción call y esperamos que el mercado suba. Y dices, bueno, si yo vendo una call 3.700, dado que existe un 68% de probabilidad, es muy posible que me quede en medio y no hago tan cara la opción, porque en realidad, ¿para qué me interesa tener una opción call que a un mes no es poco probable que vaya a 5.000 el mercado, ¿no? Por poner un ejemplo. Es decir, trato de eliminar lo que me sobra, ¿no? Entonces, nos vamos a nuestro gráfico y decimos, bueno, he comprado esa call, ahora voy a coger y voy a vender una opción call del strike 3.700 del, bueno, lo que hay en medio son calendar spreads. Y este es el perfil de riesgo de mi posición. Es decir, ¿qué ocurre? Que por un lado voy a pagar 98,55 y el precio que voy a ingresar por vender la opción 3.700 call. ¿Por qué? Porque tengo un 68% de probabilidad que el mercado no suba por encima de 3.700, ¿vale? Me da un precio neto. Ese precio neto es 68,95, que está bastante alejado, es un 30% más barato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa opción call. Y me está diciendo que qué delta tengo, qué teta tengo, qué vega tengo, qué gamma tengo, es decir, todas las variables de riesgo que tengo, ¿no? Con lo cual, es decir, lo que sí sé es que he reducido mi máximo riesgo en esta posición, tengo un máximo beneficio, obviamente limitado al nivel hasta el 3.700, como veis aquí, este 3.700, ¿vale? Al nivel 3.700, bien. Y estas son las curvas del perfil de riesgo que tengo antes del vencimiento, con lo cual, con el mercado moviéndose en esta zona antes del vencimiento, pues podría tener cualquiera de estas curvas como perfil de riesgo, ¿no? Es interesante ver también aquí, es decir, cuando vemos la delta, significa que cada vez que suba un punto el futuro, mi opción, o sea, el valor de la prima que voy a tener en mi posición, voy a ganar 0,29 puntos, es decir, voy a ganar un 30% de lo que suba al mercado. Igual perderé un 30%, más o menos, de lo que baje el mercado. Centrado en este punto. Luego en la vida, digamos, de la propia opción va a variar, pero va a andar entre esos márgenes, ¿no? La teta, que es negativa, lo que me está diciendo es que voy a perder de la prima que he pagado, de estos 68,95, cada día que pase voy a perder 0,13 puntos, manteniendo las condiciones constantes de volatilidad y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Vale? Y tengo una vega del 1%. ¿Qué significa eso? Vega positiva. Eso es fenomenal. ¿Por qué? Porque, bueno, si sube la volatilidad, el valor de mi estrategia va a subir un punto por cada punto de volatilidad que suba. ¿eh? Y a la gamma, es decir, bueno, como no es un mercado apalancado, digamos, el modelo de riesgo de cómo se va a mover la delta va a ser muy pequeño. Veis que la gamma es cómo se mueve la delta y es 0,00001. Es muy bajo, ¿no? Pero podría ser que dijésemos, oye, pero yo soy muy valiente y como creo que va a subir, es decir, quiero mejorar el ratio, dices, bueno, pues en lugar de vender uno, voy a vender dos opciones call. Y cambio absolutamente el perfil de mi estrategia, ¿vale? Eso sería un call ratio, ¿vale? En este caso, es decir, somos vendedores porque somos compradores de la primera opción call, pero vendemos dos opciones call del 3.700. ¿Qué conseguimos con eso? Con eso podemos conseguir, digamos, alejar nuestro nivel hasta el 3.800, porque decimos, no, es que el mercado no va a subir del 3.800, con lo cual a vencimiento esta sería la línea a vencimiento de nuestro perfil de riesgo-rentabilidad y las curvas, esta morada, esta verde y esta roja nos estaría dando el perfil de riesgo de nuestra posición en los plazos intermedios hasta el momento del vencimiento. Es importante entender que lo que le ocurre a este tipo de estrategia, hay que entender que no es tan... o sea, que pasa mucho tiempo. ¿Veis qué delta tenemos? Tenemos una delta bajísima, ¿vale? Es decir, tenemos una teta, bueno, positiva, pero, bueno, muy baja, ¿no? Es decir, porque es a un vencimiento, 3 meses, ¿no? Es decir, de aquí a diciembre, ¿no? Y luego tenemos una vega negativa,
Que esta vega negativa hay que tener cuidado con ella, porque lo que quiere decir es que, y vamos a ponerlo aquí, si lo que hacemos es bajar la volatilidad, ¿vale? Es decir, lo que nos está diciendo es que la curva del perfil de riesgo de nuestra posición va a mejorar. ¿Por qué? Porque tenemos vendidas más opciones que compradas. ¿Y qué ocurriría si sube la volatilidad? Que sería perjudicial a nuestra posición, porque pese a tener una situación de beneficio al vencimiento, en el espacio-tiempo, durante la vida de la opción, podríamos tener una situación de valoración negativa de nuestra estrategia, ¿vale? Con eso, lo que estamos diciendo es que al tener una vega negativa, la subida de volatilidad nos perjudica y la bajada de volatilidad nos beneficia. De alguna manera, lo interesante en ese tipo de estrategia sería que bajase la volatilidad, ¿vale? Bueno, con esto vamos a terminar y vamos un poco a responder las preguntas que veo que me habéis hecho, ¿no? Y trataré de ser lo más escueto posible, ¿no? También os digo una cosa, para todos aquellos que os hayáis aburrido un poco y os queráis ir, vamos, ¿no? Es que este Excel con el que yo cuento, yo las cosas lo vendo, ¿vale? Y venderlo significa que es una aplicación bastante compleja, la verdad es que tiene muchísimas cosas dentro que no me da tiempo nunca. Yo creo que un día haré un monográfico sobre la aplicación, ¿vale? Para deciros que esto vale, la vendo al precio de 99 euros para todos aquellos que han asistido al seminario, al webinar, que estos 99 euros incluyen una sesión de Skype de 1 hora de training para que os enseñe todos los detalles de todas las hojas que aparecen dentro de la aplicación. Hay hojas de valoración de opciones, hay hojas de calcular el precio de una opción a partir de la volatilidad. Bueno, es algo bastante completo, ¿vale? Y que obviamente todas las actualizaciones que vaya haciendo os las voy a enviar. Ahora mismo, para todos mis suscriptores, tengo un par de detalles pendientes que estoy cerrando y os voy a enviar una actualización sobre de la hoja de cálculo muy pronto, para todos aquellos que ya habéis comprado, ¿no? Sí os digo que esta es una herramienta que yo he desarrollado, bueno, a lo largo del tiempo, de mis muchísimos años de experiencia haciendo derivados, ¿vale? Con lo cual, también estoy abierto a cualquier dudas que puedan surgir, es decir, para hacerla todavía mejor. Pero bueno, tiene probablemente más cosas de las que al principio quieres, pero bueno, la puedes utilizar y puedes ver la evolución, ¿no? Con lo cual, lo que yo pretendo es daros todas las herramientas para hacer lo más corto posible cuál es el proceso de aprendizaje para operar con opciones, ¿no? Bien, aquí estoy. Vamos a por las preguntas. Prima, ¿un porcentaje del activo? Bueno, sí, la prima puede ser un porcentaje del activo. Es decir, te cuento, es decir, la verdad es que no lo he explicado así, pero para que veáis un ejemplo, ¿no? Es decir, si tenemos este 98,55, es decir, si dividimos 98,55, lo dividimos entre el valor del activo, 3.581, estaríamos diciendo que el coste de esa prima es un 0,03. Si le aplicamos porcentaje, el coste de esa opción es de un 2,75%. O sea, pagar 98 por la compra de la call 3.550 nos supone un coste de 2,75% sobre el activo total. Me dice Pablo, dice, para comprar una call existe una estrategia que es deep in the money, con la condición de que la delta sea alta entre 0,9 y 1 y que es el máximo. Esta condición hará que la opción se mueva de forma casi proporcional al activo del subyacente. Muy bien. ¿Es necesario pagar mayor prima? Bueno, vamos a ver, podría ser usada en una zona de mínimos semanales con intención de ir largo en un índice, por ejemplo. Bueno, te digo, Pablo, muy bueno. Es decir, cuando tú quieres comprar un activo, decimos, yo quiero comprar el índice o quiero comprar el ETF, pero es que yo no quiero pagarlo todo, yo solo quiero pagar quiero pagar una parte. Es decir, es muy sencillo. Compramos la call, vamos a quitar este 0, no vamos a vender nada.
compramos una opción call y me voy in the money, pues mira, me voy a ir al 3000. Absolutamente in the money, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué es lo que nos pasa? Fíjate la delta que tenemos, 0,9665. ¿Qué es lo que ocurre? 585 realmente, es decir, si nosotros, dejadme que quite, obviamente, ¿cuál es 585? Si divido el Q21, que es 585 entre el valor del subyacente, estoy pagando un 16,339, ¿no? Voy a quitar decimales porque eso sobra, ¿no? Un 16%, es decir, yo puedo pagar un 16% del activo por tener el derecho a tener la rentabilidad prácticamente del activo, ¿no? Es decir, por cada punto que suba el activo, que suba el Eurostoxx, voy a ganar 0,96, ¿no? Si veo aquí un poco el gráfico, veis, bueno, aquí es que como está el 3000, ¿no? Ves que está, es decir, sigue siendo una opción call y es como haber comprado es como comprar bueno, el futuro, pero con menos riesgo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en realidad este tipo de estrategia está supeditada a la volatilidad, con lo cual fijaos en un detalle. ¿Por qué es mejor hacer esto que comprar las acciones o el activo, ¿no? Pues os explico, ¿no? La bola teórica de money perdón, en este caso teórica de esta estrategia es 21,65, es vencimiento 3, con lo cual, si el mercado cayese con fuerza con cualquier evento malo que pasase en el mercado y la volatilidad subiese, y vamos a suponer que sube 10 puntos, de ese 12 se va a un 22, que es muy probable. ¿Veis cómo se ha movido la curva? Es decir, vuestro riesgo no serían los 585. Es decir, vuestro riesgo, es decir, estaría minimizado por el hecho de que esta estrategia tiene vega positiva, ¿vale? Y por cada punto de volatilidad que suba, el precio de la opción va a subir un 1,2, ¿vale? Es cierto que no es una vega óptima, pero os permite replicar cualquier posición en un activo. Es decir, si queréis comprar el Eurostoxx o el DAX y no queréis comprar un ETF o un fondo o desembolsarlo todo, solamente tenéis que comprar una call muy, muy in the money, ¿no? ¿Qué tenéis que considerar? Que tendréis que rolar la call en un momento determinado, depende del vencimiento, porque eso tiene un vencimiento, ¿no? Pero durante la vida de la opción, ¿no? ¿Vale? Lo mismo pasaría con la put. Si vamos a pensar, si queremos comprar una opción put, muy, muy in the money, y nos vamos en lugar del 3000, obviamente nos vamos a ir aquí a está 3580, pues un 4000. 4000 para que veamos un poquito el dibujo mejor. ¿Veis? Es lo mismo, ¿no? Compráis una opción put, veis que el mercado está a 3.561. Esta es la curva. Ahora prácticamente lo que se mueve el mercado no tiene efecto porque tenemos una delta prácticamente igual que la del mercado, ¿no? Con lo cual, es decir, también estamos pagando mucho menos, un 420, ¿no? Teniendo en cuenta que el valor intrínseco es la diferencia entre 4.000 y 3.581. Estaríamos hablando que son de los 420, 419 puntos son de valor intrínseco. Solo estáis pagando un punto de valor temporal, ¿no? Sí, con lo cual es como vender, prácticamente como vender un futuro, ¿no? Muy interesante la pregunta, Pablo. Deep in the money. Sí, sí. Esto funciona prácticamente con futuro. Y además a esta estrategia se le pueden hacer más cosas. O sea, se puede vender lo que quieras, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿vale? En su día he comprado la Excel, pero veo que no la tengo actualizada. ¿Me la podría...? Sí, bueno, Pablo, es lo que estaba comentando. Es decir, he hecho algunos cambios, pero me faltaban unas modificaciones que quería regular. Entonces, bueno, es decir, es la misma, pero la voy a enviar. Si me permites, tenía previsto enviarla entre mañana y pasado, porque tengo que revisar, bueno, hacer un test sobre alguna de las variaciones que he hecho, ¿vale? Me dice también Pablo, ¿podríamos establecer con baja volatilidad las ventas de put fuera del tema para largos, las ventas de call out of the money para cortos? ¿Podríamos establecer con baja volatilidad las ventas de put out of the money
Para largos, bueno, me entiendes que largos es vencimiento, no comprar o vender, porque, es decir, si vendemos put, bueno, sí, vamos a ver, Pablo, cualquier estrategia es válida, ¿no? Es decir, si, o sea, el problema de la baja volatilidad es que llevamos una volatilidad persistentemente baja. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Cualquier evento puede cambiarla. En España la ha cambiado, no la ha cambiado a nivel europeo, pero hay situaciones como el Brexit y demás que no han movido el mercado. Ahora mismo tenemos un escenario donde la volatilidad de la renta fija prácticamente coincide con la volatilidad de la renta variable. Es una situación realmente atípica, ¿no? Entonces, hay eventos que pueden cambiar el perfil, pero por ahora sí es cierto que hay estrategias donde se suele vender volatilidad en vencimientos más cortos y comprar volatilidad en vencimientos más largos. Hay que considerar la vega, ¿no? Entonces ahí hay que jugar un poco con esas características, ¿no? Cuando tú dices, por ejemplo, podemos establecer con baja volatilidad las ventas de put of the money para largos, es decir, el problema es que cuando tú vendes puts of the money para largos, y permíteme, Pablo, que te enseñe una cosa que lo habrás visto en la hoja, ¿no? Que es esta. Da igual nuestro mercado. Estos serían vencimientos largos, ¿no? Es decir, estamos hablando en esta parte, se ven vencimientos octubre, noviembre, diciembre, de calls. ¿Qué le ocurre? Es decir, si nosotros estamos vendiendo la volatilidad, vendemos volatilidad más alta, pero tenemos una vega positiva, con lo cual esta vega positiva, cuando baja la volatilidad, es decir, el mercado se va a mover, es decir, cuando baja la volatilidad en una posición comprada, nos va a perjudicar, ¿no? Es decir, deberíamos tener esa vega positiva comprada. Si lo que estamos estamos vendiendo vega negativa, con lo cual tenemos que tener en considerar que una subida de volatilidad nos estaría perjudicando las posiciones cortas de volatilidad y estaríamos comprando bola a corto plazo, con lo cual lo que significaba que compramos vega más baja, con lo cual tenemos que jugar con este spread y ver que de alguna manera las otras variables con las que estamos jugando nos están compensando, ¿no? El escenario, ¿no? Si lo hacemos, por decirlo de alguna manera, lo que sería un diagonal spread, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a ver un diagonal spread, donde, por ejemplo, vamos a coger y vamos a hacerlos con calls. Vamos a comprar una 3500 del vencimiento, un vencimiento corto vamos a poner un segundo vencimiento y vamos a vender una call de un vencimiento 3700 del 4. ¿Vale? Este sería, digamos, la estrategia del perfil de riesgo de la posición que tenemos. Es un call spread, ¿no? Bueno, es parecido, bueno, digo parecido, o sea, tiene esta forma, ¿vale? Fijaos lo que nos pasaría, es decir, si la operación la hacemos inversa, vendemos es justo la contraria, simétrica, ¿vale? Pero yo quiero ver otra cosa que sí me importa, perdón. Estos números. Que sí importa, que es el efecto de la volatilidad, ¿vale? Es decir, ¿qué pasaría si estamos hablando del segundo y el cuarto vencimiento? ¿Qué pasaría si la volatilidad del primer vencimiento sube 2 puntos y la volatilidad del último vencimiento? Fijaos lo que es la vega. La vega es negativa aquí, menos 2,6, ¿no? Vamos a suponer que sube 4 puntos, ¿vale? Esto se puede dar. Veis cómo cambia el perfil, ¿no? Mientras que el mercado sea alcista, está bien, pero si el mercado es bajista, puedes bajar por debajo del perfil de riesgo del primer vencimiento. Bueno, este dibujo sería el vencimiento al mes de, bueno, perdona, es que esto, hemos hablado del tercer, no, del 2 segundos, sí. No, 200 puntos no, de volatilidad. Vale. Bueno, la verdad es que de alguna manera esta hoja os va a servir para hacer este tipo de simulaciones, ¿vale?
Pero bueno, Pablo, a la respuesta, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. ¿Eh? Vender volatilidades en corto y comprar volatilidades largas, ¿vale? La volatilidad at the money la podemos comprobar con el índice VIX. Sí, realmente la volatilidad at the money, es decir, podéis ver, o sea, en el caso de Daybroker y algunas otras series lo ponen, bueno, no es el índice VIX, porque el índice VIX lo que está computando es la volatilidad del primer vencimiento, del segundo, del tercero, es decir, hasta 6 vencimientos. Hay una fórmula que está publicada en Eurostoxx y en el SP, ¿no? Que es una fórmula, no es muy compleja, ¿no? Pero hay una, es decir, pero no, la volatilidad de las opciones at the money no es la del VIX, porque el VIX computa todas las series, ¿vale? Pero sí os da una idea del movimiento, o sea, no es para valorar, pero sí para entenderlo. De hecho, hay un caso que yo he contado algunas veces donde yo explico cuál es la diferencia del VIX y la volatilidad at the money de una manera estándar, porque yo sí tengo en muchos casos datos estadísticos donde trato de evaluar sobre todo los movimientos determinados en mercado. Se puede dar situaciones donde se mueva mucho la volatilidad de un primer vencimiento en un momento determinado, pero no se muevan tanto las volatilidades de otros vencimientos por cuestiones también de liquidez. Eh, bien. Bueno, Pablo, parece que estás tú aquí solo haciendo preguntas. Muy bien, esto tú estás trabajando. Muy bien, muy bien. Al incrementar la volatilidad provoca que las opciones incrementen el precio. Si partimos del hecho de que subidas de volatilidad dan cortos en el índice, podríamos posicionarnos cortos ingresando la prima con venta de call, como la estrategia es bajista y estamos obligados a comprar si cae el activo por la subida de la volatilidad. La posición sería rentable. Bueno, perdona, Pablo, me he hecho un lío, ¿vale? Bueno, vamos a ver, incrementar la volatilidad significa que somos vega positiva, ¿vale? Y aquí hay una cosa que no he enseñado hoy, pero que está ahí porque no se puede enseñar hoy. ¿Qué es esto, no? Es decir, ¿cómo tiene la vega? Call comprada y put comprada, vega positiva, es decir, nos favorece, es decir, la subida de volatilidad a la call comprada y a la put comprada, ¿vale? Uh, con lo cual, al incrementar la volatilidad provoca que las opciones incrementen, con lo cual si compramos es perfecto, ¿vale? Si partimos del hecho de que subidas de volatilidad dan cortos en el... Ah, bueno, quieres decir que cuando sube la volatilidad es que el mercado cae, sí, es lo normal, hay una descorrelación, hay una correlación negativa entre volatilidad y precios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando baja el mercado, sube la volatilidad, cuando sube el mercado, baja la volatilidad. Podríamos posicionarnos cortos ingresando la prima, es decir, vendiendo opciones call, sí. Es decir, como la estrategia es bajista, estamos obligados a comprar si cae el activo con la subida de la volatilidad. No, si vendemos una opción call, o sea, vamos a ver, no, si vendemos una opción call y vamos a ver, ¿qué es esto? Si el mercado cae, no nos pasa nada. Es decir, bueno, es decir, subirá la volatilidad, nuestra opción. Esta es en este caso, bueno, que tendríamos en nuestra estrategia, ¿no? Con lo cual, si subiese la volatilidad, estamos en el 4, vamos a suponer que sube 5 puntos. ¿Ves? Lo que pasaría es que tendríamos una situación, el beneficio final sería el mismo, pero la situación hipotética de valoración de la opción en el medio nos haría tener una pérdida teórica, porque subiría el valor de la prima de esa opción, ¿vale? Hay que pensar que el vendedor de la opción call siempre tiene un contrario, que es el comprador. ¿Eh? ¿Vale? En la hoja que yo tengo no figura la pestaña de cálculo de volatilidad. Bueno, es que ese es uno de los cambios que he metido, Pablo. Te va a llegar, ¿eh? De todos modos está ahí abierta. Cálculo de bola, ¿eh? Esta te va a llegar, ¿eh? ¿Vale? Lo que pasa es que no la he enviado, bueno, porque estoy haciendo no esta hoja, pero otros pequeños ajustes, ¿no? Y te la envío. En mi, vale.
también aparecen las nuevas griegas. Bueno, ¿te refieres, Pablo? Me extraña. ¿No tienes tú la hoja? Pues entonces estoy yo confundido. Es decir, donde hago un tema de valoración. Es decir, yo con esto he metido un tema de simulador, de tal manera que yo puedo simular con esta parte de la hoja y ver cuál es el efecto que tendría. Si veis que pongo aquí 0, veis que me cambian los perfiles, ¿no? Es decir, es el teórico neto y este es el P&L que se produce con los cambios de subyacentes, ¿no? Aquí si pongo 3800, veis que me cambia cuál es el teórico neto y cuál es el P&L, y aquí me dice cuáles serían las nuevas griegas que tendrían en este momento en la posición. Bueno, Pablo, discúlpame porque no sé, te envío la hoja rápidamente, ¿vale? Si, aunque hay ajustes que tengo que hacer, te la envío para que la veas. Vamos a ver. Rodrigo, ¿puedes explicar ese ejemplo con euros teniendo en cuenta que el put de vencimiento es 3.700? ¿Podrías cancelar? Me dice, ¿podrías cancelar la prima antes de vencimiento cuando toque el 3.700 ya que es el máximo beneficio? La respuesta a la pregunta sí. Cuando es en euros hay que multiplicar por 10. El factor multiplicativo en la hoja de cálculo, de hecho aquí está multiplicado. Aquí los puntos de prima, es decir, si pongo aquí, veis la 3.700, ¿no? Es decir, está multiplicado. Es decir, aquí está el perfil, digamos, de riesgo en términos de puntos, pero aquí en términos de euros, porque veis que pone multiplicador 10, y que está multiplicado siempre por ese multiplicador. Es decir, cuando hablamos de euros, lo que tienes que multiplicar es la prima por 10 o la prima neta o la prima de la call y la put, es decir, solo tienes que multiplicar por 10. Y sí, la respuesta es sí, se puede cancelar la prima antes de vencimiento. Cuando toque el 3.700, la respuesta es sí, la puedes cerrar cuando quieras. Es decir, si crees que va a entrar intro in the money y tienes una situación de peligro, la puedes cancelar perfectamente. Rodrigo me dice de una y la venta de 2 calls me refería, en el primero que has puesto. Vale. Te referías al ratio, ¿no? Es decir, cuando hacíamos aquí 1 menos 2. ¿Vale? Sí. Bueno, aquí es que he cambiado. Vamos a ver. 0. Y estos son de ese mismo vencimiento. Es que si ponéis de vencimientos diferentes os va a dar siempre curvas, ¿no? Si ponéis el mismo vencimiento os va a dar siempre, bueno, pues os va a dar una figura, digamos, con este tipo de lectura, ¿vale? Sí, se puede cancelar, claro. Lo que es evidente es que la opción valdrá lo que valga. De hecho, aquí un poco en el perfil de riesgo que yo estoy evaluando, está computando cuál es el valor teórico de la opción. Por ponerte un ejemplo, si yo me voy a una fecha determinada en la estrategia, estamos hablando de los vencimientos, ¿no? Entonces tenemos la opción call, la segunda serie es la opción call vendidas 2 del vencimiento 2, ¿vale? Del 3.700, ¿no? Entonces aquí está explicado cuál compras y cuál vendes, y entonces aquí la serie 1, la serie 2 nos estaría dando aquí estaríamos viendo los precios de evaluación de las opciones en el momento es decir, con un simulador, con un escenario determinado de volatilidad, con lo cual, es decir, aquí estamos aplicando la fórmula Black and Scholes y podemos hacer la valoración de la opción esa en el momento del vencimiento, con lo cual, es decir, el simulador nos está diciendo cuánto valdrá esa opción si el mercado se va al 3100, ¿no? Vale, pues aquí nos estaría diciendo cuál sería el valor, porque además está poniendo un determinado nivel de volatilidad, ¿no? Obviamente habría que ver, o bueno, si fuese alcista, al 3700, perdona, ¿no? Al 3700, ¿no? Bueno, pues ahí te está diciendo cuál sería el valor de esa opción en estos niveles de volatilidad. Obviamente, si cambias el nivel de volatilidad es una cosa que tienes que considerar. Por eso, en este simulador, yo he dicho, no, súbeme, es decir, ponme un ejemplo, súbeme la volatilidad 5 puntos y dame el precio neto para que yo mantenga la curva de volatilidad, ¿no? Entonces ahí me estaría diciendo cuál sería el valor teórico de esas opciones, el de la compra y el de la venta. En este caso, por 3.800, 3.700, ¿no? ¿Veis? Aquí está cambiando el precio de la opción, que no es, estos precios de aquí no son estos precios de aquí,
estos precios son de la opción a fecha de hoy para que tengamos una evaluación. Y esto está simulando el mercado en un determinado nivel con tantos días a vencimiento con la subida de volatilidad. Y estos son los niveles de precios con sus nuevas deltas, vegas y tetas y gammas, ¿no? Y eso se transferiría a la parte de las nuevas griegas que tendríamos en nuestra posición, ¿vale? Bien. Bueno, hay muchas preguntas, ¿eh? Uh, largos. A largos es compra y corto es vender. Ah, bueno, eso es lo que entendía, pero como me has dicho, comprar cortos y vender largos, no, no he entendido muy bien tu pregunta, Pablo. Vender una call equivalente a ir corto con baja volatilidad en lateral e ir largo, comprar con venta de put con baja volatilidad. Pero si compras, no vendes. Es decir, no sé, me hago un lío un poco en la forma que tienes de expresarlo, Pablo, lo siento, ¿no? Es decir, o sea, yo no, o sea, no sé lo que me quieres decir, es mejor, es decir, yo entiendo, es decir, porque dices que compras unas opciones de un strike diferente o del mismo strike, no entiendo muy bien la pregunta, ¿no? O requiere una lectura más detenida, ¿no? Si te parece, Pablo, hazme la pregunta por correo electrónico y te respondo, porque luego cuando subo esto a Facebook, perdón, a Facebook no, a YouTube, sí, es muy pesado porque es muy largo. Pero, Pablo, hazme esa pregunta concreta y yo te la responderé vía email, ¿vale? Para mí, de todos modos, Pablo, lo importante es entender el efecto Vega. Es decir, mira, para mí una de las hojas mejores no es el dibujo al final es un juego, es decir, puedes simular y demás. A mí la hoja que me gusta es esta, ¿no? Yo quiero saber aquí, es decir, qué Vega tengo, de tal manera que cuando compro opciones, cuál es la Vega de mi serie y cómo se comporta, ¿no? Es decir, veis abajo que además tengo un gráfico para poder dibujar la teta, la Vega, la teta y la gamma, ¿no? ¿Vale? Es decir, aquí es donde uno o sea, entiende un poco por qué. Porque fijaos una cosa, podemos estar comprando una opción call 3525 con una Vega 2.941, ¿vale? Y podemos estar, nos vamos fuera el dinero y nos podemos ir a vender una opción call, fijaos, voy a marcar esto aquí, 2,9, 3,0, ¿vale? Voy a marcar. ¿Veis? Es decir, puedo netear vegas, ¿vale? Cuando compro la opción call del vencimiento, del primer vencimiento 3.525 y vendo la vega de una 3.875. ¿Qué estoy aquí haciendo? Estoy neteando vegas. ¿Qué ocurre? Que la vega se va a mover según el mercado se mueva in the money o out of the money, depende de dónde se mueva. Pero tengo una evaluación clarísima de cuál va a ser el movimiento de mi vega, con lo cual el concepto de perfil, a mí lo que más me preocupa cuando se operan opciones es saber dónde estás. Es decir, que no tengas que tomar decisiones de una manera aleatoria porque no sabes, no entiendes muy bien lo que te está pasando. Por eso hay que entender lo que le pasan a tus griegas, porque detrás de las griegas está el valor de tu estrategia. ¿Vale? Por eso he hecho esta parte de aquí de la hoja donde podemos simular, es decir, tiempo, bueno, el tiempo está relacionado con estas celdas de aquí, ¿vale? En 30 días, vamos a ponerlo a 45 días, no, no 4,45, perdón, a 45 días, ¿vale? Es decir, veis que cambia totalmente el perfil, ¿vale? Y si digo a máximo límite de días es 47, si digo a 46 días, ¿veis cómo se ha movido eso? Pero ¿y si digo a 10 días? ¿Veis cómo se ha movido? Es que no tiene nada que ver una vega con la otra en esas condiciones, ¿no? Entonces, eso es lo que, obviamente marco aquí 3.700, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer para jugar. Por eso es súper interesante ver bueno, esta hoja o esta hoja, ¿vale? Es decir, tiene un montón de información súper útil para jugar con ese criterio. Si leéis en la página web el artículo de la Vega, de verdad, es decir, este es, bueno, os van a hablar de teta, os van a hablar de verdaderas
de que la gamma no es importante. Pues la gamma es importante, la teta está bien, pero lo que importa es la vega. Lenta, sí, pero fundamental. Vale, os lo digo por mi experiencia personal, claro, ¿eh? Y profesional. Y esta puta desnuda lo hace lo suficientemente separada del precio del activo para que en caso de que el activo caiga no llegue nunca al strike. Mira, yo os voy a explicar una cosa, Pablo. Es decir, ayer precisamente estuve en una convención, bueno, una convención, era en la Bolsa de Madrid, era con varios conferenciantes y tal, y estuve hablando con alguien de opciones, ¿no? Y hablábamos de una cosa que hace muchos años, ¿no? Es decir, yo hacía con MEF y que se llamaba el ciclo, ¿no? Y que hicimos un roadshow contando lo que era el ciclo. Os voy a contar lo que es el ciclo, ¿vale? De una manera rápida, ¿no? Es decir, mira, el ciclo es el siguiente. La primera pregunta que yo haría es, decía, ¿a qué nivel quieres comprar el Eurostock? Pero yo te digo una cosa, me da igual, ¿vale? Es decir, esto está preparado para opciones sobre acciones, ¿no? Imaginaos que yo quiero vender 3.581, o sea, yo estaría dispuesto a comprar el índice a 3.500. Pues lo que hago es decir, bueno, pues como yo estaría dispuesto a comprar el índice a 3.500, vendo una put. E ingreso 29 puntos. 29 puntos que son 290 euros. En términos porcentuales estoy ingresando un 1%, para aquel que me preguntaba. Un 0,8%, ¿vale? A 2 meses, estamos hablando del vencimiento de noviembre, es el segundo vencimiento, que el segundo vencimiento es 20 de noviembre, ¿vale? 29. Dos escenarios. Que el mercado baje o que el mercado suba. Y si el mercado suba no tengo problema y si el mercado baja sé que tengo 29 puntos que he ingresado, ¿vale? El resto lo calcularé por diferencias. ¿Qué voy a hacer en el momento en que llegue el vencimiento o que toque el strike? Bueno, pues en el momento que llegue al vencimiento, digo, o que se aproxime el vencimiento, o bien cerro la posición, o bien digo, voy a comprar el activo. Es decir, dejadme que voy a poner vencimiento 2 porque si no el dibujo sale... Ah, no, está vencimiento 2. Bien. He vendido una opción put. El equivalente a vender una opción put es vender el activo. Perdón, es comprar el activo. ¿Vale? ¿Y qué voy a hacer acto seguido? Pues lo que voy a hacer es vender la opción call. Del mercado, vamos a suponer que es 3.550. Tengo algo parecido a la misma put vendida de origen. ¿Vale? Y eso es lo que yo llamo el efecto siglo. Vendo activo, o sea, vendo put, compro activo, vendo call. Sencillo, ¿no? Vale. Pues sistematizar este tipo de estrategias, sobre todo con activos individuales y en distribución en diferentes activos, sobre todo en opciones sobre acciones, es súper interesante porque se generan descorrelaciones, ¿no? Me pregunta, ¿qué recomiendas a los principiantes? ¿Cómo minimizar los riesgos? Me pregunta Ángela. Mira, Ángela, hay una estrategia súper interesante que es para principiantes, pero te puedo decir que para súper expertos y que se hace muchísimo en el mercado, mucho más de lo que nos podemos imaginar, sobre todo en la parte de trading y temas de estrategias para todos aquellos de equity, ¿no? ¿Qué es la call cubierta? Y la call cubierta es esto. Y yo lo he explicado. Es comprar el futuro o un activo y vender la opción call, ¿vale? Si te da miedo vender la call 3.550, pues vende la 3.700. Te vas a la calculadora de volatilidad y dices, con la volatilidad, bueno, incluso te lo puedes inventar, decir, oye, la volatilidad está al 12, pero es que yo tengo miedo, quiero calcular volatilidad 20. Y te dice, a un mes, pues no, tienes que vender 200 puntos, la 3.793, con lo cual dices, bueno, pues voy a vender la call 3.800. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ingresas muy poco, obviamente, pero es que el nivel de riesgo que tienes es bajísimo. ¿Vale?
Entonces, pero fíjate esta figura, la diferencia que tienes, ¿no? Es decir, comparado con el riesgo del futuro apelo. Bueno, pues esta estrategia aplicada sistemáticamente funciona de cine. Te invito, Ángela, es decir, igual que Pablo y otros muchos que me escribís preguntas, os conozco de un montón de webinars. A ti, Ángela, no te había visto nunca, ¿no? Y te sugiero que vayas a la parte de blogs en mi página web, si entres en blog J. Carlos López y verás todo un artículo donde yo explico lo que es col cubierta, ¿vale? Es verdad que hago una sesión monográfica. Bueno, pues para mí esta es la estrategia más sencilla con opciones, ¿vale? Pero súper interesante. Bueno, si me confirma Pablo, sí, sí, cae, ingresamos la prima. Claro, sí, sí, muy bien. Vale, gracias, Pablo. Es que Pablo me está enviando mensajes positivos, hacia mi trabajo con mi hoja de cálculo, ¿eh? Y Rodrigo me pregunta cuándo se ganaría, en qué caso. Rodrigo, tendría que reeditar un poco. eh, pero eso, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un monográfico de un ejemplo de cálculo de cuánto se ganaría y cuánto se perdería, pero en la hoja de cálculo lo explica. Te voy a pedir un favor, Rodrigo. Envíame un email exactamente con la estrategia que me estás contando y yo lo voy a preparar y el próximo día que hagamos en el próximo webinar, que creo que es la semana que viene, ¿vale? Es decir, le dedicaré unos minutos y te contestaré para decir lo que se ganaría y el perfil de riesgo. Pero bueno, el perfil de riesgo está todo aquí, ¿eh? En esta hoja. De hecho, veis aquí, estos son euros, ¿eh? Aquí, esta estrategia lo que nos está diciendo aquí es los euros que este sería el nivel de mercado, es decir, si cayese un 19,4 puntos, cuál es el nivel de pérdida en cada una de las fechas, en noviembre, el 20 de octubre, el 4 de octubre, ¿vale? Con estos días que falten a vencimiento. Veis, la zona roja es zona de pérdida, la zona verde sería zona de beneficio, que tiene que ver con el perfil de eso. Si yo lo que hago es comprar en lugar de vender, veis, me ha cambiado el perfil. Bueno, voy a quitar el futuro para que sea una call y que sea más sencillo verlo. Veis que ahora el rojo es este, ¿eh? Bueno, y el verde es este. ¿Qué estoy haciendo aquí? He tocado, es la compra de una call 3.500, que se vea más claramente, ¿no? ¿Vale? No, vamos a ponerla en call put, que es lo que quiero cambiar los colores. ¿Veis? Ahora esta zona es verde, que era roja, porque es beneficio, y esta zona es roja, con lo cual, digamos, gráficamente, bueno, podéis ver cuál es el perfil de riesgo de cada estrategia. Pero, bueno, mira, aquí Rodrigo me está diciendo, compra de la call 3.500 y venta de dos calls 3.700. Bueno, las que teníamos, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Vamos aquí. 1, en lugar de put vamos a poner call, ¿vale? 3.500 y aquí vamos a vender 41 no, solo uno. Lo tengo preparado para que vamos a vender. Bueno, lo podéis meter a mano o con la pestaña, ¿no? En la 3.700. Vale. Put no, call. Ese es el perfil de riesgo, ¿vale? Esta sería digamos, el máximo riesgo, ¿vale? Y como veis, la zona roja aquí es donde podríamos perder. Es decir, si el mercado se fuese a 4.175, ¿vale? Es decir, el nivel de pérdida sería 359. Si ves ahí la pérdida, tal como lo está poniendo, obviamente esos 359 hay que multiplicarlo por 10, ¿vale?
¿Veis aquí 3.598? Bueno, este número de aquí, ese 4.200, bueno, no está aquí el 4.200, vamos a poner el 4.125, ¿no? El 4.125 es este perfil, es decir, menos 309 puntos, que son menos 3.098 euros, ¿vale? En caso de este tipo de condiciones, obviamente si el mercado estuviese subiendo hasta el 4.125, esa sería la pérdida. Y con el mercado a 3.700, este sería el beneficio en cada uno de los momentos del mercado. Obviamente esta es una zona de vértice. Veis que aquí está marcando máximos, ¿no? Es decir, aquí de hecho se está marcando el 3.700. Este verde lo que está indicando es el mayor beneficio posible, ¿vale? Que serían 239, 228 euros, ¿vale? Para un 1 por 2, ¿vale? Consideración muy importante, estas cifras son simuladas y quieren decir que la volatilidad supone que es una curva, con lo cual digamos que esa curva yo la tengo actualizada para hacer una simulación lo más ajustada posible y que se mueva con el smile o con la curva de volatilidad, ¿vale? Pero depende el spread de volatilidad que tengamos y el smile que tengamos en las determinadas curvas con el paso del tiempo para que pueda modificarse. De hecho, hay una hoja que tengo y no quiero complicaros la vida, ¿sabes? Que es lo que es la superficie de volatilidad, ¿no? Y eso nos sirve para hacer una evaluación de cómo se está modificando en los diferentes vencimientos la curva de volatilidad y cómo se mueve el smile. El smile sería, digamos, esta curva de aquí, ¿no? Por cada uno de los vencimientos, para cada uno de los vencimientos, que serían esta. Esta para el smile de octubre, este es el smile o la sonrisa de volatilidad de noviembre, la de diciembre, la de enero. Y están basados en casos hipotéticos, ¿no? Sería un monográfico de un día para que os explicase cómo diseño la curva de volatilidad, que luego no tiene que ser exactamente la curva real, ¿no? Me dice Rodríguez, ¿ya? ¿No? O sea, que la prima que he pagado inicial está descontada. Sí, 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 sí. En estas curvas, o sea, son estrategias donde el P&L está computando ya, digamos, la prima que pagas, todas las primas incluidas dentro del paquete. Es decir, no digo, no, esto ya lo has pagado y además hay que añadirlo a la pérdida. No, 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 eso está incluido. Este modelo que yo os presento es curvas netas, precios netos, y solamente hace falta saber, o sea, si te vas a cualquier punto de la curva, ¿no ves este punto? Series 5.4025, value 2 menos 209. En términos de puntos, en términos de euros, multiplicas por 10 menos 2098. ¿Vale? Bueno, hemos alargado muchísimo este webinar, ¿vale? Pero para mí ha sido un placer contaros cómo funcionan las opciones y hacer un poquito de ir un poquito más allá de casos prácticos y demás. Pablo, te prometo que te voy a enviar como tarde mañana y la hoja actualizada, ¿vale? Que la verdad es que pensaba que no te faltaban estas cosas, ¿eh? Pero bueno, yo continuamente la trabajo y si hay algún otro, es decir, aunque se lo voy a enviar a todos aquellos, o sea, voy a aprovechar y se lo voy a enviar a todos aquellos que a lo largo de este periodo han comprado la hoja, ¿no? Yo constantemente la estoy actualizando y le hago pequeñas cosas. Hay veces que no le hago nada y hay veces que le hago muchas cosas, ¿no? Pero bueno, para mí ha sido un placer poderles contar. Debo, porque es mi obligación y porque de alguna manera les aseguro que les va a ayudar muchísimo a entender el mundo de las opciones, ¿vale? Que para todos los clientes son 99 euros una hoja súper trabajada que no es fácil hacer, eso se lo aseguro a ustedes, ¿vale? Y que creo que es una herramienta súper útil para que aprendan y para que puedan entender qué es vender opciones, qué es comprar, qué son esas curvas, qué es la vega, qué es la teta, qué es la gamma, y pásense por la página web, de verdad, es decir, no creo que haya ninguna otra web en español que lo explique tan en detalle, pero espero que tan sencillo como es. Bueno, muchísimas gracias y espero poder volver a estar con ustedes la próxima semana. O no, la próxima semana no, es entre 2 semanas, la próxima semana no hay webinar,
dentro de 2 semanas. Si no, mírenlo en eBroker, ¿eh? Y ahí está la agenda y el calendario. Cualquiera que tenga una duda puede escribirme un email, ¿vale? Le prometo contestar, no en el tiempo que le voy a contestar, pero sí le prometo contestar. Y Pablo, esta misma noche tienes mi hoja, la hoja actualizada, ¿vale? Venga, gracias a ustedes y por su tiempo. Hasta la próxima.